Bien, saludos hermanos, que el Señor les bendiga mucho, paz de Cristo a todos ustedes. También a mi hermano Manuel, que está enfermito y le ha tocado esta pandemia a él y a toda su familia. Así que paz de Cristo, que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando por usted y que el Señor le guarde, pueda salir de esa situación en la cual se encuentra. Bien, hermano, he estado estudiando lo que es la carta de Colosenses, pero solamente una introducción a lo que es la carta. No he estudiado la carta en sí. Entonces, son como 4 capítulos, pero no he ido a versículo, nada de eso. Solamente una introducción y le he echado un vistazo así como muy rápido, algo por encimita, ¿no? Entonces, ahora quería hablarle acerca de lo que he estudiado, que es la carta de los Colosenses, lo que he aprendido de ella y obviamente también hacer una aplicación de esta introducción que les voy a hablar acerca de la carta a los Colosenses. Bien, empezando primero, ¿quién escribe la carta? ¿Por qué es importante saber quién la escribió? Porque la persona quien la escribe no está en cualquier lugar, no está en un lugar como nosotros podríamos estar hoy en día. No se encuentra en su casa, no se encuentra quizás en un parque, en la playa, disfrutando de algún lugar. Quien escribe esta carta es Pablo. Pablo es el que escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. También hay otros escritores como es Pedro, también está Lucas, que es un médico, también está Marcos, Juan. Entonces hay otros también escritores, pero Pablo es uno de los mayores escritores. Él escribe esta carta en Colosenses 4, la misma carta nos va a decir que él es el escritor. Colosenses 4, versículo 18, que es el último versículo del capítulo. Dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones. O sea, ¿quién es que está escribiendo esta carta? Es Pablo. Pablo escribe una carta a la iglesia de Colosas, a la iglesia de los colosenses. Ahora, uno puede darse cuenta que Pablo, ¿dónde está escribiendo esta carta? Que era lo que le hablaba al principio, ¿cómo la escribe? ¿Dónde se encuentra? Pablo se encuentra en un lugar que no es muy típico, que está ahí en Colosenses 4:3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los Colosenses en una prisión. Pablo se encuentra preso y desde ahí Pablo va a empezar a escribir una carta para una iglesia. Ahora Pablo no está preso porque cometió un homicidio, cometió un robo. No, Pablo no está preso por esas cosas. Pablo está preso por predicar la palabra del Señor. Eso lo pueden ver en el libro de Hechos, desde el capítulo 24, creo, si no me equivoco, desde ahí en adelante. Entonces Pablo se encuentra preso ¿dónde? En Roma. Y desde Roma Pablo va a empezar a escribir las cartas del cautiverio, se les denomina así, las cartas escritas desde la prisión. Son 4 cartas que Pablo escribe estando en prisión, que es la de los Colosenses, que es la de Filemón, la de Efesios y Filipenses. 4 cartas las que Pablo escribe estando en prisión. Y esta es una de esas cartas que Pablo escribe estando en prisión. Y si ustedes la leen completa, son 4 capítulos, al leerla completa se van a dar cuenta que Pablo no dice vengan a verme, que estoy solo, que estoy abandonado, nadie me trae algo, que uno somos, ¿por qué? No, es un hombre que estando preso por la palabra del Señor, por predicar el mensaje del Señor, se preocupa aún de que las demás iglesias sigan escuchando palabras, de que no sean engañadas, de que no venga alguno con sutilezas de palabras viciosas, filosofías, con doctrinas erróneas y engaña a la iglesia. Él aún se preocupa de la iglesia. Y desde ahí Pablo va a empezar a escribir esta carta a la iglesia de Colosas. Nosotros hoy día pudimos estar, a través de esta pandemia, pudimos estar encerrados en nuestras casas. No podemos salir si es que no tenemos salvoconducto. Muchos están encerrados con sus mujeres, el trabajo prácticamente ya no se puede salir. Pero desde ahí, desde tu casa, desde nuestra casa, desde mi casa, podemos también escribir, así como Pablo escribía. Podemos escribir a través de un WhatsApp, palabra del Señor a aquel que lo necesita. Podemos escribir a través de nuestro Facebook, a través de las redes sociales, Instagram, Facebook. Podemos predicar desde ahí. Podemos predicar a través, como lo estamos haciendo, a través del canal YouTube, a través de este medio podemos estar predicando. ¿Para qué? Para que la palabra siga corriendo y muchos puedan llegar a conocer el mensaje de Dios,
Pablo, estando aún preso, seguía predicando de forma escrita. Escribía sus mensajes y los enviaba a las iglesias. Claro, obviamente hay alguien que va a llevar esta carta a esa iglesia, pero él sigue predicando la palabra del Señor. No se detiene. Y lo ideal es que tú y yo no nos detengamos, porque hay una pandemia, porque estamos encerrados. Sigamos predicando, sigamos hablando de la palabra del Señor, sigamos alentando a nuestros hermanos para que sigan adelante, para que el Señor los guarde, les proteja. Entonces no nos rindamos de predicar la palabra del Señor. Quizás no es la forma que estemos acostumbrados, pero si es por predicar la palabra del Señor, tenemos que poner el empeño y hacerlo lo mejor posible, hermano mío, y tratar de hacer que esa palabra pueda llegar a muchos lugares. Podemos predicarle a aquellas personas que son familiares de nosotros y no son cristianos, y le podemos predicarle a través de mensajes. Con el mismo celular podemos predicar. Pablo está haciendo eso, desde la prisión está predicando, desde un lugar que está encerrado y no puede salir. Igual que tú y yo estamos encerrados por esta pandemia, no podemos salir, pero él aún sigue predicando. Nosotros podemos hacer lo mismo. Por lo tanto, Pablo escribe porque está preso, y está preso por predicar la palabra del Señor. En aquellos tiempos a él lo pusieron preso, el judaísmo lo acusó de algo de que él no era más o menos cierto y lo querían matar, ¿no? Entonces los romanos lo tomaron y lo tenían preso. Por lo tanto, quien es que escribe es Pablo, se encuentra preso, desde ahí va a escribir esta carta y nos podemos dar cuenta también dentro de esta misma carta de que Pablo le va a escribir a esta iglesia y la mayoría de esta iglesia no conoce a Pablo. Pablo aquí, o por lo que yo me he dado cuenta solamente, Pablo conoce a 3 personas que son de Colosas. Conoce a Filemón, a Onésimo y a Epafras. Son 3 personas de ahí que conoce, pero no los conoce a todos. Y Pablo aún así, aunque no los conoce, les va a escribir, les va a hablar, les va a decir: hermanos míos, amados, santificados en el Señor, ruego por ustedes, oro por ustedes, aunque yo no los conozca. Y solamente oído de ustedes, yo igual me preocupo por ustedes, oro por ustedes. Ahí en el capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por lo tanto, no conocen a Pablo, no, conocerá quizás algunos, pero no a todos. Entonces nosotros desde ahí hacemos esta aplicación. Muchas veces nosotros oramos y nos preocupamos solamente por aquellos que conocemos, pero también deberíamos orar por aquellos que no conocemos. ¿En qué sentido? En aquellos que a lo mejor pueden estar en situación calle, en aquellos hermanos que a lo mejor estén atravesando problemas, dificultades. Entonces Pablo está preocupado aún de aquellos a los cuales no conoce, pero él sabe que hay una iglesia en Colosas y le va a escribir a esta iglesia. Entonces debemos preocuparnos por todos, sí, aún por los cuales no nos conocen, pero nosotros sabemos que son creyentes. Entonces Pablo hace esto. Pablo va a empezar a escribir y le va a escribir a una iglesia que no lo conocen. Él no fundó la iglesia. Él no llegó, no hay registro de que Pablo haya llegado aquí a la ciudad de Colosas a evangelizar. ¿Quién evangelizó la ciudad de Colosas? Quien llegó y fundó una iglesia quizá allí, no fue Pablo. Por eso es que dice ahí que ustedes no me conocen. O sea, si Pablo fundó una iglesia, mínimo deberían conocerlo, pero no lo conocen. ¿Quién fundó una iglesia ahí? Fue Epafras. Epafras fue el que fundó la iglesia en la ciudad de Colosas, y eso está en el capítulo 1, versículo desde el 5 en adelante podríamos leer, que dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ya habéis oído la palabra verdadera, que es el Evangelio, lo habéis oído, que ha llegado hasta vosotros, ha llegado a Colosas, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Conocieron y oyeron la gracia de Dios, como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras fue el que llevó el mensaje ahí, a la ciudad de Colosas. Él evangelizó, él fue el que lleva este mensaje, esta palabra, pero no fue Pablo. Pero aún Epafras, cuando lleva este mensaje,
al parecer se lo comunica a Pablo. Y Pablo logra saber cómo está esta iglesia, a la cual él no evangelizó, a la cual él nunca llegó ahí, ya que no hay registro de que el apóstol Pablo llegara a Colosas. Fue Epafras. Y no sabemos quizás mucho de Epafras. Y suele pasar esto hoy en día. Muchas veces se le da todo el crédito a aquellos que están en eminencia, por decirlo de alguna forma, aquellos que son los ancianos, los obispos, los pastores. Pero a veces nos olvidamos de aquellos que están sentados quizás al último. Y ellos son quizás los que han evangelizado y han predicado y han hecho que muchos más puedan llegar a conocer acerca de Cristo. Epafras es uno de esos. No es muy conocido quizás. Apóstol Pablo, conocido por los 3 viajes misioneros que él hizo y que están en Hechos, pero también está Epafras, que también evangelizó la ciudad de Colosas. Y ahí se estableció una iglesia por la evangelización de Epafras. Por lo tanto, tú y yo quizás no somos tan conocidos como aquellos grandes hombres que tienen grandes estudios, que son teólogos, que han pasado por universidades, que son conocidos en el ámbito por las redes sociales, por sus libros que han escrito, por sus prédicas que han hecho. Quizás no somos tan conocidos. Quizás somos como Epafras, que somos de bajo perfil, pero también hemos evangelizado en nuestra ciudad, en nuestro lugar donde vivimos. Yo vivo en la Florida, quizás yo evangelicé en la Florida, tú vives en La Pintana, evangelizaste en La Pintana, tú vives en Puente Alto, evangelizaste ahí. Quizás somos como Epafras, o podemos ser como Epafras si es que no lo hemos hecho. Podemos evangelizar nuestra propia ciudad, donde nosotros vivimos. Y ahí se pueden establecer muchas más iglesias, y muchos más pueden llegar a conocer la salvación, que hoy en día, a causa de esta pandemia, es necesario, ya que cuánta gente quizás esté muriendo sin Cristo. Por lo tanto, es importante evangelizar y predicar. No es necesario salir a las calles para poder evangelizar. Podemos hacerlo de otra forma. Cuántas cosas hay hoy en día para predicar: la radio, YouTube, Facebook. Pueden utilizarse otros medios para poder predicar. Y este es Epafras. Epafras es que lleva el mensaje de la evangelización a la iglesia de Colosas, ya que la gente de ahí no conocía el rostro de Pablo. Pero algunos sí, pero la mayoría quizás no. Por lo tanto, es Epafras que lleva el mensaje. Ahora, ¿cómo es que Epafras llega a conocer el Evangelio? ¿Cómo es que Epafras quizás se conoce con el apóstol Pablo? Bueno, tengo una hipótesis, una teoría acerca de esto, la estuve estudiando y hay varios comentaristas que también dicen lo mismo, entonces se las quiero dar a conocer. Quiero llevarlo al libro de Hechos, capítulo 19, y aquí está el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, voy a leer unos 4 versículos de acá, que se los voy a ir no exhortando, sino hablando solamente un poquito de cada versículo. Hechos 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Pablo, o sea, en su tercer viaje misionero recorre varias partes, pero se va también a la ciudad de Éfeso. Y ahora, versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo, estando en Éfeso, se va a una sinagoga. Una sinagoga es el lugar donde se reunían los judíos. Para que hubiese una sinagoga, tenían que haber 10 varones judíos, y esos 10 varones judíos, ahí se levantaba uno, y entre los 10 también empezaban a hablar acerca de la Torá, el Antiguo Testamento, y daban enseñanza acerca de la ley de Moisés, los estatutos, las leyes, los profetas, y ahí empezaban a enseñar. Prácticamente podría ser como hoy en día una iglesia. Lo que sí tienen que haber mínimo 10 personas, y si hay una sinagoga es porque había más de 10 personas. Por lo tanto, Pablo va ahí va a Éfeso, busca una sinagoga y ahí va a predicar la palabra del Señor, donde están los judíos. Entonces va ahí a predicar. Versículo 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra y empieza a hablar Pablo acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, a algunos judíos no les gustó esto. Entonces se separaron y maldijeron el camino que Pablo estaba predicando. El camino tiene que ver con Cristo,
que es el evangelio que predicas acerca de Cristo. Eso que tú predicas lo están maldiciendo. Lo que tú predicas, Pablo, no, eso está malo, maldición, no, horrible eso. Entonces no estaban de acuerdo. Pablo se va a separar. Entonces algunos discípulos siguen a Pablo. Aquí lo que pasa, versículo 10, dice así que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo entonces se va a separar ahí, se va a la casa de un llamado Tirano, una escuela, mejor dicho, ahí dice escuela, entonces va a la escuela de un hombre que se llama Tirano y estar ahí por espacio de 2 años enseñando la palabra. Y todos los de Asia van allá a escuchar la palabra, versículo 10. Y los de Asia, todos los de Asia van a escuchar la palabra. Ahora, eso es importante y ahí voy a irme a Colosas, porque como que me salió un poquito del tema, pero no es que me haya salido, sino que está conectado con Colosas. Porque habla de Asia. Todos los de Asia iban a Éfeso a escuchar el mensaje del apóstol Pablo. Y también lo vuelve a repetir, versículo 26 de Hechos capítulo 19, dice, pero veis y oís, este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia iba a la ciudad de Éfeso a escuchar el mensaje. Entonces, aquí lo que quiero llegar aquí a que en Asia estaba lo que es Asia Menor. Entonces, yo le hice más o menos, hice como un dibujito con el mapa acerca de lo que es Asia Menor para poder explicárselo. Entonces, lo tengo aquí abajito que se lo voy a mostrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es el Asia Menor. Ahí lo puse. Esto es Hechos 19. Entonces, Hechos 19 habla de que Pablo estaba en Éfeso. Y aquí entró en una sinagoga. Y en la sinagoga maldijeron lo que Pablo estaba enseñando. Y Pablo se separó y se fue de esa sinagoga y se fue a la casa, a la escuela de un llamado hombre que se llamaba Tirano y estuvo ahí 2 años, aquí en Éfeso. 2 años enseñando. ¿Y qué es lo que nos dice? Que toda la gente de Asia, este es el Asia, es Asia Menor, toda la gente de acá del Asia, que vendrían siendo todas estas ciudades, que son las 7 iglesias del Apocalipsis que están ahí, está Éfeso, Laodicea, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Tiatira, Pérgamo, y también está Colosas y Herápolis. Estas son las ciudades del Asia. Entonces Pablo está en Éfeso, y todo el Asia iba acá, a Éfeso, donde estaba Pablo, en la escuela del hombre que era tirano, que se llamaba Tirano, no es que era malo, se llamaba Tirano. Entonces, toda esta gente, la Odisea, Colosas, Herápolis, Filadelfia, Sardis, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la mayoría de esta gente iba acá, a Éfeso, a escuchar la palabra del Señor a través de Pablo. Entonces, este es un mapa que yo hice para que ustedes se puedan dar cuenta que cuando dice toda Asia, es que te está diciendo desde el texto bíblico que todas estas ciudades son las que venían acá a Éfeso. Epafras es de acá, de Colosas. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Que Epafras escuchó a Pablo, escuchó lo que se hablaba de Pablo, que Pablo estaba predicando acerca del Señor Jesucristo, el mensaje de la salvación, y todas estas ciudades empezaron a escuchar y todos se fueron para acá, a Éfeso, a escuchar la palabra del Señor, y Pablo estuvo 2 años aquí. Por lo tanto, Epafras llegó a escuchar el Evangelio a través de Pablo en la ciudad de Éfeso. Y es ahí después donde él se va a Colosas y establece una iglesia, evangeliza la ciudad de Colosas, que él es de Colosas. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta más o menos, la fama del apóstol Pablo en toda Asia fue tremenda. Si ustedes leen Hechos capítulo 19, estaba la diosa Artemisa. La diosa Artemisa era la que estaba en toda la Asia Menor. Y con el mensaje del apóstol Pablo, la diosa Artemisa, ¿qué es lo que pasó? Empezó a bajar la reputación de la diosa Artemisa y empezó a subir, ¿qué cosa? El mensaje del apóstol Pablo. Y el mensaje del apóstol Pablo es que Jesús es el Hijo de Dios y en él hay salvación. Y este es del cual hablaban los profetas, y este se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. O sea, ese mensaje salvífico se empezó a levantar y la diosa Artemisa empezó a descender. Y es ahí donde a Pablo después lo quieren matar. Entonces toda la gente ahí del Asia Menor, las 7 iglesias,
que habla de Apocalipsis, que son la Odisea, Filadelfia, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Éfeso, esas iglesias, todas esas ciudades empezaron a escuchar el mensaje de Pablo, la fama de este hombre. Ahora, una aplicación que podemos hacer de ahí, ¿qué fama tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra fama? ¿Somos conocidos por qué? Porque somos quizás ladrones, homicidas, borrachos, drogadictos. ¿Por qué somos conocidos? Porque somos amargados, porque somos malos, porque abandonamos a nuestra mujer, porque le hicimos daño. ¿Por qué somos conocidos? El apóstol Pablo llegó a ser conocido en todo el Asia, en varias ciudades, por predicar a Cristo. Y esa es la idea, que nosotros seamos también conocidos por predicar a Cristo. Posiblemente hemos fallado, lo hemos hecho mal, pero lo que sí es cierto es que nunca es tarde para volver a empezar y volver a reescribir nuestra historia y seguir retomando la palabra del Señor. Porque si alguno de nosotros hubiéramos pecado, abogados tenemos para con el Padre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese mapa nos muestra más o menos que yo lo acabo de hacer, algo bien casero, pero no, era para menos mostrarle lo que era el Asia y cómo Epafras debió haber escuchado el Evangelio a través de Pablo, debió haber viajado a Éfeso. Entonces ahí tenemos más o menos cómo Epafras pudo haber escuchado el mensaje y cómo Pablo sigue escribiendo a las demás iglesias, porque no lo conocían. Pablo escribe a la iglesia de Colosas, a Hierápolis, la Odisea, también le escribe a ellos. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. Ahora, ¿quién es el que va a llevar esta carta a la ciudad de Colosas? Porque Pablo está preso en Roma. Entonces, como Pablo está preso en Roma, Pablo va a escribir una carta a Colosas, ¿y quién es el que la va a llevarla? Bueno, ahí está en Colosenses 4:7, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Tíquico es el que va a llevar la carta de Pablo, la que él escribió estando preso, a Colosas, a la iglesia que está en Colosenses. Tíquico es el que le va a llevar esta carta. Siempre hay un fiel ministro, siempre hay alguien fiel dispuesto a llevar la palabra del Señor. Aquí es Tíquico. Tíquico va a hacer este viaje, un viaje muy largo, de Roma hacia el Asia Menor, es un viaje muy largo. Y él va a llevar la palabra. Tú y yo también somos portadores, tú y yo también tenemos que llevar la palabra. Podemos llevar nuestra palabra al trabajo, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro hogar, y no podemos decir que no. No nos neguemos nunca a llevar la palabra del Señor. Aquí está Tíquico. Tíquico es el que va a llevar la carta que Pablo escribió, se la va a llevar a esta iglesia. Ahora Tíquico no va solo. Versículo 8-9 dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, Tíquico, ¿con quién va? Va con Onésimo. Y Onésimo es uno de vosotros. Onésimo es de Colosas, de la ciudad de Colosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Tíquico no va solo, va con Onésimo. Ahora, ¿quién es Onésimo y por qué lo menciono? Porque resulta que está como Onésimo está conectado. Ustedes van a la carta de Filemón, que es el último libro que escribe Pablo, y resulta que Pablo le va a escribir a Filemón. Filemón, al parecer, es un hombre adinerado. ¿Por qué? Porque tiene un esclavo. Entonces, este esclavo, ¿quién es el esclavo de Filemón? El esclavo es Onésimo. Y Onésimo se va de la casa de su amo, arranca. Al parecer le robó algo, sustrajo algo, no sabemos con bien detalle, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero él se va, huye, y cuando huye de la casa de su amo, se encuentra con Pablo en prisión. Y es ahí donde Pablo evangeliza a Filemón. En la cárcel, Pablo le predica a Filemón. Y Filemón es ahí donde recibe el evangelio y se arrepiente. Y Pablo ahí le escribe a Filemón. Y en Filemón, aquí, versículo 10, le dice así: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo escribe una carta a Filemón y le dice: mira, aquí va Onésimo. Esta carta, que es la de Filemón, es una carta personal. La carta de Colosenses es una carta para la iglesia de Colosas y para la de la Odisea también, para que la lean allá también. Entonces aquí está Onésimo. Onésimo es un esclavo, un fugitivo. En esos tiempos que un esclavo huyera de la casa de su amo, era sinónimo de muerte. Los esclavos no tenían derecho prácticamente. Entonces
Pablo, ¿qué es lo que hace? Intercede por Onésimo. Y le dice, cierto robó, cierto trajo, cierto que viendo algo, por lo que cuenta, yo te lo pago. Este te fue inútil en otro tiempo, pero ahora te va a ser útil. Entonces él pide por Onésimo. Y en el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana, está Filemón. Versículo 2 dice, a la amada hermana Apia. Se cree que Apia es la esposa de Filemón. Dice, y Arquipo, y se cree que Arquipo es el hijo de Filemón y de Apia, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. O sea, esto es lo que quería llegar prácticamente. Filemón tiene una iglesia en su casa, y Onésimo arrancó de la casa de Filemón, se fue de la iglesia, arrancó. Y muchas veces hay hermanos que arrancan de la iglesia, se van de la iglesia y después vuelven arrepentidos. Y eso es lo ideal, que no nos alejemos nunca de la casa del Señor y que estemos siempre ahí, en la casa de nuestro Dios. Entonces Filemón huye de su amo, se va, se encuentra con Pablo. Pablo escribe otra carta en prisión en Roma y se la escribe a Filemón y se la pasa a Onésimo. Por lo tanto, Tíquico y Onésimo van los dos juntos, los dos están en Roma y los dos reciben la carta. Tíquico recibe la carta para Colosas, que es obviamente la ciudad de Colosas, y y Onésimo recibe la carta personal para pasársela a Filemón, para que Filemón lo reciba y le perdone. Por lo tanto, estos dos van viajando a Colosas. Y la iglesia de Colosas, ¿dónde creen que se encuentra? Ahí está, en la casa de Filemón, porque Filemón es de la ciudad de Colosas. Por lo tanto, la iglesia de Colosenses se encuentra en la casa de Filemón. Por eso es que Pablo ahí y saluda a la iglesia que está en tu casa. Y en el versículo 23 dice, te saluda Epafras, mi compañero. Epafras y Filemón se conocen porque ellos son de Colosas. Entonces, ahí está. ¿Por qué Tíquico no va solo? Porque también tiene que ir con Filemón, porque Filemón huyó de Colosas. Por lo tanto, ahí van los dos van con una carta, los dos van con palabra del Señor. Entonces, eso es bonito, hermanos míos, que nuestros hermanos no estén solos, que estén predicando siempre acompañados. En estos tiempos quizás estamos solitos por el tema de la pandemia, pero quizás cuando esto pase podemos salir a predicar, a evangelizar y podemos estar acompañados unos con otros. Ahora quiero ver el problema que había en la iglesia de Colosas, porque en la iglesia de Colosas no todo era bonito, había problemas. Así como también hay problemas en los matrimonios, en las casas, quizás. Esperemos que los problemas no sean muy grandes, sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia, porque los maridos están día y noche en la casa y las señoras van a tener que aguantarlo. Agradezco que yo vivo solo, nadie me aguanta. Pero estoy contento, bien. Así que, bien, vamos a ver algunos de los problemas que había en la en la iglesia de Colosas, en la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Partimos ahí en Colosenses 2.8. Dice así, 2.8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofías. La palabra que sea filosofía, son dos palabras griegas que tienen que ver filo, que significa amor, y sofía, sabiduría. Eso es la filosofía, amor a la sabiduría. Y la filosofía trata de enseñarte qué es la vida, de dónde provenimos, la existencia, todo el cuento. Entonces, dice, mira que nadie se engañe por filosofías y huecas sutilezas, o sabiduría engañosa, sabiduría vacía. Entonces ahí tiene que ver con el gnosticismo. Tienes filosofía y gnosticismo dentro de esta iglesia que preocupa. También tienes Colosenses 2.16, dice lo siguiente, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Quiénes eran los que juzgaban por la comida? Los judíos, que no puede comer cerdo, por las bebidas, por los días de reposo, que hay que guardar el día sábado, por las fiestas que celebraban. Los judíos tienen también el problema de los judaizantes. En Colosenses 2, del 21 al 23, vas a tener el problema ahora del ascetismo. Dice, tales como no manejen ni gusten ni aun toques. Versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombres. Versículo 23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato al cuerpo. El ascetismo consistía en que querían santificar el espíritu castigando el cuerpo. Entonces castigaban el cuerpo con un duro trato porque para ellos el cuerpo era malo, la materia era mala.
Entonces, como la materia era mala, trataban de santificar el cuerpo, el espíritu con un duro trato al cuerpo. Entonces, no quiero hablar mucho del ascetismo porque si no tengo mucho tiempo para grabar, pero ustedes lo pueden buscar qué es el ascetismo. Entonces tienes el ascetismo aquí, tienes los judaizantes, tienes el gnosticismo y tienes la filosofía. ¿Qué otra cosa más tienes aquí? Está en el versículo 18 del capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Que nadie venga a hacerse el humilde, dice prácticamente, y culto a los ángeles entrometiéndose en lo que no han visto. Que nadie venga haciéndose el humilde y venga a enseñar algo que ni siquiera saben para adorar a los ángeles. O sea, el problema está ahí. Tienen un montón de problemas esta iglesia. Existe la palabra que se llama sincretismo, que es la unión de dos religiones o de cosas, la unión de ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se está uniendo todo, hay una mezcla, hermano. Tienes filosofías, tienes gnosticismo, tienes el ascetismo, tienes el judaísmo y más encima tienes la adoración a los ángeles. Hay un problema en esta iglesia. Y Pablo dice que nadie nos engañe con estas cosas. El mayor conocimiento, la mayor sabiduría, todo es en Cristo. En Cristo están los tesoros de la sabiduría, va a decir. En Cristo está la plenitud de la vida, que más adelante, o cuando me toque predicar de nuevo, quizás hable un poquito de eso. Pero estos son los problemas que hay. Entonces podemos darnos cuenta de que en la iglesia había quizás algunos problemas o están por caer en esto. Lo ideal, hermanos míos, es que no caigamos nosotros. Quizás cuántos de nosotros tenemos cristianismo, también tenemos quizás ideología de género y apoyamos parte de la ideología de género. Quizás también apoyamos lo que es el Frente Amplio y cuantas otras cosas más, hermanos, quizás el movimiento del GOBI, quizás el MM de las mujeres, el 8M, que sea, algo así se llama, el movimiento de las mujeres, y también lo apoyamos. O podemos poner otro ejemplo, quizás somos cristianos, pero también tenemos borracheras, somos cristianos y nos emborrachamos. Somos cristianos y aparte de emborracharnos también tenemos